En esta clase sobre la justicia transicional en Chile, abordaremos varios aspectos que dicen relación con este concepto: la demanda por verdad, la necesidad de reconocimiento social de las violaciones de los derechos humanos y la preservación de la memoria de ellas, las exigencias de la justicia, de la reconciliación y, finalmente, las tareas pendientes aún en Chile. En el proceso de transición chilena han existido tres comisiones principales: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig; la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, las comisiones Walech 1 y 2, y el Programa para Identificar y Reparar a los Exonerados Políticos, esto es, las personas cesadas en sus cargos en la administración pública por razones políticas. Las comisiones de verdad son parte de las políticas para la transición a la democracia y el esclarecimiento y la determinación de la verdad sobre graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de órganos estatales transitorios, con funciones éticas o históricas, no jurisdiccionales. La Comisión Rettig fue creada por el recién elegido presidente Elwin en abril de 1990 y funcionó hasta febrero de 1991. El contexto político que rodeó a la creación de la Comisión Rettig era complejo, de una gran polarización y negación sobre lo ocurrido en dictadura. Existían leyes y amarres políticos que impedían la investigación eficaz de los hechos, como, por ejemplo, la vigencia y aplicación de la ley de amnistía, que obstaculizaba su investigación y sanción por parte del Poder Judicial. Además, si bien el exdictador Augusto Pinochet había dejado el gobierno, se mantenía como comandante en jefe del ejército. La comisión comenzó a funcionar el 25 de abril de 1990, con 8 miembros designados por el presidente Elwin, 4 personas que habían apoyado a la dictadura, mas no las violaciones a los derechos humanos, y 4 que no. La comisión fue presidida por Raúl Rettig, ex senador radical, y de la cual toma su nombre. Su objetivo fue esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. La comisión propuso diversas medidas de reparación y prevención. Durante 9 meses, la comisión revisó más de 3.550 casos individuales, testimonios, tanto en Chile como en el extranjero, y analizó miles de documentos y archivos del Estado como de organizaciones de defensa de los derechos humanos, destacándose entre ellas los de la Vicaría de la Solidaridad. Esta comisión estableció nominativamente 2.279 casos de desapariciones forzadas y o ejecuciones políticas. No investigó los casos de personas que fueron víctimas de tortura, porque no estaban dentro de su mandato, aunque sí se refirió a la tortura como una práctica sistemática. El informe final se entregó el 8 de febrero de 1991 al presidente Elwin, quien lo dio a conocer al país el 4 de marzo del mismo año y, asumiendo la continuidad del Estado, pidió perdón a nombre del Estado de Chile a todas las víctimas y sus familiares. La comisión recomendó la creación de una corporación de reparación y reconciliación, la que se creó posteriormente. Luego de 5 años de trabajo, añadió 899 nuevos casos.
Sobre el informe, el profesor José Salaquiet lo expresa como una saludable catarsis en el país y como la piedra angular de una política transicional que buscaba la reconstrucción moral de nuestra sociedad. En este sentido, actuó como un rompehielos que embiste contra el mar congelado y va abriendo camino. Los hallazgos de la comisión, además, sirvieron de base para las reparaciones que por ley se otorgaron a familiares de ejecutados políticos y personas desaparecidas reconocidas. Además, los documentos y hallazgos de la Comisión Rettig dieron pie a las necesarias investigaciones que posteriormente emprendió el Poder Judicial. En el gobierno del presidente Ricardo Lagos se retomó la necesidad de esclarecer no solo los hechos de los delitos que hubieran resultado en la muerte o desaparición de las víctimas, sino que también aquellos casos de prisión política y tortura, los cuales no habían sido comprendidos dentro del mandato de la Comisión Rettig. En aquel gobierno se realizó la propuesta No hay mañana sin ayer, de agosto del 2003. A consecuencia de esta propuesta, en 2003 se creó por el gobierno la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con la misión de determinar qué personas fueron víctimas de privación de libertad y tortura por razones políticas por parte de agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, para luego proponer una política de reparación, comprometiéndose a elaborar una nómina con los nombres de las personas calificadas en dichas categorías. Esta comisión fue presidida por Monseñor Válech, ex vicario de la Solidaridad, de allí su nombre, Comisión Válech, y fue conformada por otras 7 personas diferentes a la Comisión Rettig, con una composición políticamente plural. La Comisión Válech I determinó en su informe del 2004 cerca de 28.000 casos de prisión política, nominativamente. Sobre la tortura, concluyó que fue una práctica generalizada. El informe aborda el contexto en el que se produjeron las detenciones y torturas, examina los diferentes períodos de la represión, identifica métodos de tortura utilizados, establece recintos de detención y analiza las consecuencias que esos tormentos tuvieron no solo para las personas detenidas, sino también para sus familias. La Comisión Válech, de esta manera, similar a la Comisión Rettig, sirvió de antecedente para que se legislara por reparaciones a las víctimas calificadas. A raíz de que luego de la Comisión Válech I se presentaron nuevos casos que no alcanzaron a ser calificados por falta de antecedentes, se vio la necesidad de crear una segunda comisión. Así, la Comisión Válech II fue creada en 2010 por el gobierno de la presidenta Bachelet y tuvo por objetivo la calificación de las personas que hubiesen sufrido privación de libertad y o tortura por razones políticas, como también casos de desaparición forzada o ejecución política, secuestros o atentados contra la vida por responsabilidad del Estado, en una especie de ampliación del plazo de la comisión anterior para recibir solicitudes de personas que hubieran sido víctimas de violaciones de derechos humanos. La comisión estableció 30 nuevos casos de desaparición forzada ocurridos durante la dictadura militar y de 9.795 nuevos casos de sobrevivientes de prisión política y o tortura, ascendiendo entonces las cifras oficiales a 3.216 casos de personas desaparecidas o asesinadas y 38.254 casos de personas sobrevivientes de prisión política y o tortura.
A diferencia de las comisiones anteriores, el sistema de calificación de exonerados políticos se salió seriamente de cauce, con miles de casos mal calificados. Pese a resistencias iniciales, el informe Rettig fue reconocido por el conjunto de la sociedad chilena, salvo los altos mandos militares. En el año 2000, la llamada mesa de diálogo establecida el año anterior, con un doble propósito, obtener el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y establecer la verdad pormenorizada sobre la suerte y paradero de los desaparecidos, concluyó con un reconocimiento, hasta entonces ausente, por parte de las instituciones armadas, de que hubo violaciones de los derechos humanos en el tiempo de dictadura. Pero, desgraciadamente, la mesa de diálogo no consiguió su otro objetivo, el que está aún pendiente. Al respecto, se han erigido en Chile multitud de monumentos, museos y otros sitios de conmemoración, entre los que se destacan el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, inaugurado en 2010, y el Parque La Paz, creado en la Villa Grimaldi, el sitio del antiguo cuartel general de la DINA. Desde el año 1998, la Corte Suprema de Chile no aplica el Decreto Ley de Amnistía de 1978, dando preferencia al derecho internacional. Los casos de derechos humanos se tramitan con el sistema inquisitivo antiguo. Chile estableció un sistema acusatorio y el correspondiente Ministerio Público el año 2004. En la actualidad hay más de 1.328 causas por crímenes contra derechos humanos, llevadas por 15 jueces de Corte de Apelaciones especialmente designados para ello. La inmensa mayoría de esos casos son por desaparición forzada y ejecuciones, habiendo muy pocas investigaciones abiertas por caso de tortura. Las condenas superan las 300. El concepto de reconciliación posee varios significados. Para algunos, reconciliación supone que alguna vez estuvimos conciliados. Para otros, la palabra tiene connotaciones religiosas. En todo caso, en Chile la posibilidad de recurrencia de una dictadura militar en el país se ve muy remota. Los adversarios políticos hoy en día se tratan como tales y no como seres humanos que no sean titulares de derechos. Pese a los avances habidos en materia de verdad, justicia y reparación, aún quedan importantes exigencias desde el punto de vista de los derechos humanos en relación a las graves violaciones ocurridas bajo el periodo dictatorial. Por de pronto, todavía queda por establecer la suerte o paradero de aproximadamente 900 desaparecidos. El estándar debe ser hacer todo lo humanamente posible para lograrlo. Y también es necesario que el Estado investigue judicialmente y sancione a los responsables de tortura sistemática efectuada bajo la dictadura. Gracias por ver esta clase. Por favor visite moocchile.com y quedan invitados a ver nuestra próxima lección.